Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 8 en adelante, que es lo que dejamos en la semana pasada, hablando de tres pecados graves. El primero era el pecado de la poligamia, el segundo era la paranoia, la persecuta, y el tercero era la ira, el enojo, las medidas impulsivas que uno muchas veces toma. Y en este mismo capítulo nos vamos a encontrar ahora con David y uno de sus problemas matrimoniales más fuertes que tuvo, en este caso, si bien tuvo problemas también con los hijos mucho más graves, él ha tenido problemas, como dijimos, por haber tenido muchas esposas. Y en este caso lo describe, y vemos un David ya maduro, unos 30 años aproximadamente, que trata de dejar que Dios obre, trata de no ir a la conquista o a la guerra de algo que Dios le tiene que dar. Trata de moverse lo más espiritualmente posible. Pero a su alrededor había personas que no eran tan maduras, no eran tan dependientes de Dios y se tomaban malas decisiones, con todas sus consecuencias que habría que cargar. Por eso, viendo Primera de Samuel, Segunda de Samuel, donde el centro de estos dos libros es David, es el reino, es Saúl, es los profetas, vamos a ver a un hombre que quiere agradar a Dios, que quiere obedecerlo, pero que combate también con su carne, combate con sus impulsos, con sus miedos. Pero igualmente, a pesar de eso, Dios lo amaba, a pesar de eso, Dios lo bendice a él, cumple las promesas que le había dado. Y en este caso vemos que David cae o en una trampa o cae en una debilidad. Dice 2 de Samuel capítulo 3, versículo 8, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Iboset, que lo acusaba de haber tenido relaciones íntimas con la ex esposa de Saúl, con la madrastra de Iboset, con la viuda del rey. Y entonces Iboset lo acusa y él se enoja grandemente y dijo: ¿soy yo la cabeza de un perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David, le dice al sustituto del rey Saúl. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Abner y aún añada, así haga Dios Abner y aún añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Y lo que dice acá enojado Abner a su rey, al rey que él había puesto, se enoja por algo que le dice, se ofende por una acusación aparentemente falsa y le dice: acá se terminó todo, yo me voy del bando de David. Esa fue la reacción impulsiva cuando hacía algunos días, algunas semanas y meses había tenido un encuentro militar con David y su ejército y había matado cruelmente a 12 jóvenes y había muerto otros 100 soldados. Ahora decide cambiarse de bando. Me hace acordar a un político argentino con gusto a panqueque, no sé si lo conoce, que iba de acá para allá. Y dice, versículo 10, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y este hombre Abner, que era el general del ejército de Saúl, que rechaza el reino que Dios le estaba dando a David y levanta por la fuerza a Isboset y lo planta en Israel como rey, ahora dice: no te apoyo más, no me interesa más, me voy a ir con David para que David sea, como Dios había prometido, rey de Judá y rey de Israel. De esta manera, este hombre impulsivo, como sabemos que era, un guerrero, una persona sin muchas medidas, sin muchos escrúpulos, sin filtro, rápido para matar, rápido para la guerra, era un hombre de batalla, un hombre de campo, no era un hombre muy racional y menos espiritual. Y entonces el versículo 11 dice: y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. El rey le temía a Abner porque Abner tenía esta actitud de armas tomar y de reaccionar locamente, así que no lo retuvo,
sino que simplemente Isbosét se cayó y dijo, este me hizo una guerra civil, se rebeló contra mi reino, no tengo más ejército, no tengo más general, acá se terminó mi reinado en Judá, que duró poco tiempo. Y entonces envió a Abner mensajeros a David, de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a todo Israel. Abner le ofrece sus capacidades militares, su ejército, para poder establecer el reino de David sobre todo el pueblo de Dios, Israel y Judá. Y entonces David le dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme la próxima vez para que firmemos un pacto. Después de esto envió David mensajeros a Isbosét, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Hasta acá quiero llegar hoy, porque aparece en escena una mujer en medio de una guerra, un deseo que se iba a cumplir con la condición, que era pactar la paz entre todo Israel, pero si me devolvés a mi mujer. ¿Quién fue Mical? Mical aparentemente para David en este momento era muy importante, porque estaban separados, divorciados, pero era la hija menor del rey Saúl. Y en cierta manera, él era el yerno de Saúl, con derecho a ser heredero y príncipe por sangre. Y David, no sabemos por qué, sabiendo que Dios estaba armando toda esta situación que él volviese a ser rey, él dice, tráeme a mi esposa. Estaría enamorado, pastor. Él la extrañaría. Acuérdese que él tenía 6 mujeres, porque él había escapado del palacio, había dejado a Mical ahí, y él tomó otras 6 mujeres. Así que muy enamorado no estaría de esta muchacha, si no la hubiera mandado a buscar antes, la hubiera mandado a secuestrar, y a la vez esta muchacha tendría que haber seguido a David como lo siguió la familia de David. Acuérdense que cuando David escapa y se va a la cueva de Adulam, lo sigue toda la familia de David, menos Mical. Mical era la hija del rey. Mical era una muchacha, la más pequeña de las hijas, la mimada. Una chica que seguramente había crecido en medio de todo el bienestar económico, había estudiado con los mejores maestros, las mejores ropas, las mejores casas. Y quizá por eso ella no siguió a David a una cueva donde iba a terminar viviendo con 400 hombres, de lo cual levantó un ejército. Y parece que esta chica no compartió los momentos de necesidad de David. Y yo me quiero concentrar en esta Mical y quiero describir un poquito la vida de esta muchacha que quizá muchos descuidan, por lo cual viene a traer una gran maldición sobre ella, por su modo de hablar, por su conducta, y David lo sufre esto, y queremos llegar a la conclusión, queremos llegar a entender cómo Dios también espera que la iglesia se relacione con él. Porque la relación de un hombre, David, y de su esposa Mical, también tipifica la relación de Jesús con su esposa la iglesia. Primera de Samuel capítulo 18, luego de que David mata a Goliat, Saúl había prometido a todo el ejército que quien matase a ese gigante, él le iba a dar muchas cosas, y entre ellas le iba a dar a su hija mayor en matrimonio. La hija de un rey no se casaba con cualquiera, se casaba con el más valiente, se casaba con el más fuerte, el más rico, el más inteligente. Debía ser el mejor hombre de toda la nación que este rey, y más la primogénita, porque también él sería heredero. Así que él prometió a todos los soldados que si se animaban a matar a Goliat, él le iba a dar ese privilegio de pertenecer a la familia real. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Le promete la esposa
la hija mayor, Merab, pero sucedería que Saúl lo engaña a David y él se la da en casamiento a otra mujer. Así comienzan las experiencias matrimoniales o de noviazgo de David en su vida muy juvenil. Y sigue diciendo, mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será la mano contra él la de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, miren qué humildad de este muchacho, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida? O la familia de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey. Sabía David que casándose con una de las hijas de Saúl, saldría del campo, de la montaña, de cuidar ovejas, a ser el yerno y futuro y quizás candidato a ser el heredero del trono. Así que él se sentía muy humilde, se sentía muy agradecido, se sentía muy feliz y se lo expresa al rey Saúl, pero no sabía que era una trampa. Llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, porque se tomaba un año de preparación, se tomaban un año de preparación de la novia, del novio, de las fiestas, de esto y del otro, mire lo que hace Saúl. Dice, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Él se iba a casar con esta muchacha, la primogénita, llamada Merab. Cuando llega la fecha del casamiento, el rey dice, vos ahora te casás con aquel. Pero papá, yo me iba a casar con el rey. Vos te casás con aquel. Y a David lo arreglo yo. La idea del rey era herirlo, era lastimarlo emocionalmente, porque Saúl tenía envidia, estaba enfermo, estaba endemoniado, y su única intención era lastimar. Así que él da en casamiento con un plan macabro, malvado, y David queda lastimado, evidentemente, y eso se va a transmitir para todo un futuro. Y le quitan la mujer, pero Saúl se entera que la más chiquitita, Mical, estaba, como dice este pasaje, mas Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Esta palabra amaba de Mical, para que empecemos a entender cómo era Mical, no es una palabra de amor ágape, era una palabra de amor eros, o sea, ella se sentía atraída físicamente, como guerrero, como famoso. No era un amor como lo describe la Biblia en otras relaciones, por ejemplo Jacob con Raquel, que dijo que la amaba, y la amó y la lloró. Dice que Mical era una chica jovencita que se sentía atraída por él, pero que no era un verdadero amor, lo necesario como para que uno formalizase una familia. Y esto iba a traer muchos problemas y muchas desgracias. Y entonces a Saúl le pareció bien, y mira lo que dice Saúl en el versículo 21. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra de él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Saúl dice, ¿a la chiquita le gusta a David? Se la podemos encajar a David. Y dice, para que sea de lazo. ¿Sabe lo que es un lazo? Es una trampa. El lazo es una trampa. Y no sé si esta chiquita, Mical, era una persona muy complicada, era una persona muy difícil, muy problemática, y dice, a esta se le engancho a David para que David se mate y se pegue un tiro. Pastor, no diga así. Bueno, es lo que dice la Biblia. Y por como vamos a ver en los capítulos siguientes, cómo se comportó esta muchacha. Por eso tenemos que aprender, y los jóvenes tienen que aprender, que la atracción física, que el enamoramiento, que el amor a primera vista puede ser un peligro destructivo, y que llegues a casarte nada más porque te guste, porque te sientas atraída, por apuro, porque estás, digamos, en una necesidad de salir de casa, porque lo único que va a traer va a ser desgracia. Y Saúl le dice, se la voy a poner por lazo. Algunos teólogos interpretan que sí, evidentemente esta chiquita era muy problemática,
Segundo, quizás pensó que, bueno, al menos yo sé que si los filisteos saben que ese es mi yerno, lo van a perseguir 2, 3 veces más que si fuera un soldado común. Así que lo tengo enganchado. Y otros piensan que fue para que, siendo el yerno del rey, ¿no es cierto?, lo proteja el rey y no se vuelva su enemigo, porque había un lazo de sangre y de familia. Ante todo, Satanás, o Saúl, que representa a Satanás, estaba tratando de arruinarle la vida familiar a David. ¿Y a cuánta gente Dios no quiere? Muchas veces les dice, les advierte que no se unan en yugo desigual, que escuchen a los ancianos, que escuchen a sus padres, a sus pastores, que esperen, que no se apuren, que hay que orar para que el enemigo no arruine. Perdón, un vasito de agua se puede traer, o coca, naranja, Fanta, lo que haya. Y muchas veces una mala decisión te puede condicionar de por vida, te puede arruinar. Por eso la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero también dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Que Dios une las parejas, que Dios tiene un plan para las parejas, que no es el plan del hombre, ni siquiera es mi plan o el plan de ella, es el plan de Dios, de con quién yo tengo que casarme. Muchas personas después vienen diciendo me equivoqué, muchas personas se acercan diciendo pero ahora entiendo que no era Dios que me estaba guiando, pero ya la decisión está tomada. Gracias. Gracias. Y entonces le dice, se la voy a poner por lazo, serás yerno del rey hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues el yerno del rey. Lo pinchan porque David no estaba convencido. La chica estaba desesperada, digamos, en pocas palabras, estaba atraída perdidamente, como si fuera Luis Miguel y las chicas acá abajo que lo ven, ¿no es cierto?, gritando y chillando. Pero lo tienen que convencer a David. David no estaba muy convencido. Y entonces le dicen, mirá, el rey te ama, el rey quiere que seas su yerno, te vas a llenar de guita, vas a estar en el palacio, vas a tener favores, vas a tener oportunidades, pero parece que el pibe no estaba convencido. Y entonces Saúl le dio a su hija Mical por mujer, y el versículo 28 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Vio que David tenía la mano de Dios, y vio que la niña amaba a David, y dijo, perdí una hija y gané un enemigo, porque esta chiquita, que yo se la doy por lazo, ahora está perdida por este hombre. Si se ponen los dos de acuerdo, a mí me quitan el trono. Y ahí Saúl se empieza a enfermar aún más, pero siente temor de Dios, y se convirtió en el enemigo de David. Todos los días ese día dijo, este va a ser mi enemigo. Así comienza el matrimonio de David. No comienza de la mejor manera, es un matrimonio arreglado, cambiado, luego definido nuevamente, y en este punto David dice, bueno, me tengo que casar, no la conozco mucho, yo en realidad prefería a la otra, pero esta chica me ama y creo que todo esto va a seguir su curso. Y él no supo decir que no. Pero empezamos a ver en este matrimonio algunas actitudes de Mical, las cuales nosotros podemos describir como una chica mentirosa, manipuladora, como se usa en el lenguaje porteño, ventajera, se aprovechaba de las circunstancias y las oportunidades para su beneficio y para quedar siempre bien parada. Primera de Samuel capítulo 19, versículo 17, nos habla de las características de esta mujer. Entonces Saúl le preguntó a Mical, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió, él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Esta historia usted la puede leer en su casa, pero Saúl iba a entrar a la casa de David para matarlo, y Mical le dice a David, David, me dijeron que va a venir mi papá, te va a arrestar y te va a matar, escapate, y lo ayuda a escaparse por la ventana,
Y en ese momento, cuando llegan los soldados, llega Saúl y le dice: Mical, ¿por qué me engañaste y no estuviste de mi parte? ¿Por qué me traicionaste a mí? Y la puso esta muchacha entre la espada y la pared. Porque ella, ¿a quién respondía? ¿A su marido o a su padre? Toda su vida respondió a su padre. Toda su vida la hija se sujetó a su padre. Pero ahora su padre, aún casada, quería que la siguiese obedeciendo. Sabemos que en el matrimonio muchas veces hay metiditas de pata con los suegros, las suegras, medios metiches, y este rey Saúl se quería meter en esa relación. Y se enoja porque la niña no le es leal a su padre y prefiere serle leal a su marido. Y acá encontramos otro problema, el problema del suegro, cosa que Jonathan no se puede quejar. Se ligó una buena hija y un excelente suegro. Aplauso, aplauso. Entonces Saúl le pregunta a Mical: ¿por qué me has engañado? La Biblia dice que el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Es evidente que cuando uno vive en la casa de los padres tiene que honrar y obedecer a los padres. Pero una vez que salió de casa, ahora la nueva familia es esta que se formó con su esposo o con su esposa. Y que en este momento ella tiene que defender no solo a su marido, sino al hombre de Dios, y protegerlo del loco endemoniado de su padre. Qué difícil habrá sido para ella, pero ella trató de quedar bien con los dos. Por eso digo que era manipuladora, astuta, porque después inventa una mentira. Dice: ¿por qué lo dejaste escapar a mi enemigo? La pincha el padre. Y ella, en vez de decirle: es mi marido, yo me casé y ahora me debo a él, lo tengo que agradar a él, no a vos, papá. Vos vas a ser mi papá, pero no me podés pedir que te entregue para que maten a mi marido. Pero no, ella, en vez de ponerse en posición espiritual, en posición lógica, él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar, cosa que es una mentira. Así que queda bien con David, lo ayuda a escapar, y queda bien con su padre. ¿Cómo termina esto? Que esta chiquita no siguió ni a su padre ni siguió a David. Porque en realidad lo que ella buscaba era acomodarse y estar bien. Era buscar el beneficio propio. Cosa que muchas veces cuando se entra en la pareja o en el matrimonio, cada uno quiere que el otro sea como uno quiere y trata de cambiarlo según gusto y piacere. Y no se la acepta a esa persona tal cual es. No se la ama tal cual es. Y cada vez que uno en la convivencia va descubriendo cosas, empieza a hacer una marquita y empieza a llenar su mente y corazón de amargura, de bronca, de decepción, de frustración, cuando el verdadero amor es amar los defectos y las virtudes. Por eso esta muchacha viene descrita hasta por muchos teólogos como el espíritu de Mical, que es un espíritu con estas características. Y ella entonces, David escapa, se va a vivir en medio de las montañas, pero ella no renuncia a seguir viviendo en el palacio. Dijo: David va a ser un perseguido toda la vida, va a andar por las cuevas, lo van a querer más. Yo no voy con él, yo me quedo acá. Pero es tu marido, es tu familia. No, prefiero quedarme acá con el loco, que al menos tengo pileta, tengo parque, tengo quincho, tengo jacuzzi, tengo plata, no trabajo. Y bueno, así es la vida. Y ella decidió quedarse con su padre. Se vuelve a casar la muchacha. Primera de Samuel 25:44, Saúl por su parte había entregado a su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galim. La chica no se fue del palacio. La chica siguió sujetándose a su marido y a su padre, y prefirió perder su familia, su matrimonio y encima el privilegio un día de ser la reina, porque todos sabían que David era el ungido de Dios. Pero ella no podía ver espiritualmente eso, porque aparte de esas características que venimos describiendo, esta muchacha no era espiritual, no tenía una relación con Dios.
¿Y por qué lo dice así, pastor? Yo se lo voy a mostrar. Entendemos que esta chica no supo los principios de Dios de seguir a su marido y ser una sola carne con él. Se prefirió quedar bien con su padre, con el bienestar material y económico. Una mujer que busca la plata, el dinero, el beneficio de me caso por la plata, como el famoso dicho que dice billetera gata, mata galán. Evidentemente vemos una mujer peligrosa, una futura esposa interesada. Vamos a padecer muchísimo porque no se está fijando en vos quién sos, sino en vos en lo que tenés. Y también hay hombres que son así. No quiero solamente hablar de la mujer. En este caso, Mical responde a esas actitudes. Tener que escuchar que parejas o matrimonios viven peleándose por la plata. Se separan y se divorcian por la plata, por los intereses materiales. Que no acompañan, que no ayudan, que no luchan. Solamente gastan, solamente piden. Y cuando se termina, muchas veces se termina el aparente amor. Esto es lo que está pasando con esta muchacha. Está bien que David no la pudo elegir, se la impusieron. Se la impusieron y hubiera sido un mérito quizá para la chica acercarse más a David para convertirse al menos un poquito de cómo era David con Dios, para poder restaurar su imagen de mujer, su conducta, su característica, porque todos tenemos que cambiar, más cuando nos casamos, más cuando emprendemos un proyecto de familia a largo tiempo, porque la familia es para siempre. Necesitamos amarnos tal cual somos, pero también ser transformados. No basta con el amor de decir yo te amo y entonces el otro no cambia o la otra no cambia. Tiene que ser un día a día de buscar mejorar delante de Dios y automáticamente agradando delante de la persona con la cual te has casado. Por eso ella no supo romper con su padre, no supo unirse a su marido, y ahora le ofrecen volver a casarse, y ella, pudiéndose quedar sola, ella acepta. Tampoco dijo, quiero volver con mi marido, quiero volver con ese hombre que yo amaba. Se ve que se le pasó el amor de golpe. Es que no, es que era amor físico, dice la Biblia en hebreo. Era una atracción física. Y ¿sabe qué? Cuando uno se casa o cuando uno le gusta algo solamente por el cuerpo, solamente, como se dice ahora, por la química, eso no va a durar mucho. Cuando pasa esa pasión, ese deseo, no te queda absolutamente nada. Por eso, el espíritu de Mical es algo que tenemos que rechazar. Es algo a lo cual las mujeres y los hombres tienen que volverse a la palabra de Dios para poder ser personas preparadas para el matrimonio, pero preparadas también para la familia. 18 veces en la Biblia aparece Mical, 18 veces aparece Mical nombrada, 9 como hija de Saúl y solo 3 veces como la mujer de David, y las otras veces solo Mical. Era muy fuerte el lazo de esta muchacha con su familia, con sus padres, que no lo pudo romper. Por eso, si me estás mirando y quizá te tocó vivir con tus suegros, quizá no pudiste salir de tu casa, quizá no pudiste independizarte, y están los suegros o las suegras cerca, vos ves que tu esposo no corta el cordón, que te pone en un tercer lugar, primero está papá y mamá y después la esposa, urgentemente hay que poner orden. Urgentemente, antes que pase lo que pasó con David y Mical. El plan de Dios es que podamos fortalecer nuestro lazo matrimonial y ser una sola carne, ser una sola mente, un solo sentimiento. Por eso antes de casarte, vos tenés que ver cómo es la relación. Vos tenés que ver si es muy dependiente. Vos tenés que ver si te lleva y te arrastra a meterte dentro de un círculo donde domina papá, mamá, el abuelo o la abuela. Porque una vez que entras ahí, va a ser muy difícil manejar y decidir sobre tu matrimonio y tu familia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16, nos cuenta cómo esta mujer pensaba de las cosas de Dios. Sabemos que David pidió que esta mujer volviese. Sabemos que le dijo al general Abner, no vuelvas acá si no volvés con Mical. Y dice la Biblia que Mical después volvió, pero era una mujer dura, una mujer frustrada.
era una mujer sin relación espiritual. Y David, cuando vuelve a ser rey, él estaba feliz. Y en un acontecimiento, en 2 de Samuel capítulo 6, entra y vuelve el arca a Jerusalén y él sale a alabar a Dios, a danzar, a festejar con todo el pueblo, como era una costumbre, como mostraba él su gozo, su modo de alabar y de orar. Dice así: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana del palacio y vio al rey David, que saltaba, que danzaba delante de Dios, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Dios de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a casa. Y volvió luego David para bendecir su casa, su familia. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Dijeron todos ahí. Se rayó Mical. Quiero hacerle recordar que había otras 5 esposas, pero esta era la más cocorita, era la hija del rey. Y parece que David se había puesto más cerca de Mical para tener una imagen más poderosa, aunque seguramente por esta conducta era una mujer complicada, era una mujer sin sentido espiritual, y era una mujer que en el corazón interpretó mal, prejuzgó a su marido David de que danzaba, cantaba, saltaba, celebraba, compartió comida, estaba feliz de que el arca que simbolizaba la presencia de Dios volvió. Y ella no pudo compartir con su marido esa relación espiritual. Ella no pudo sentir lo mismo que sintió su marido por Dios y por la presencia de Dios que volvía a Israel. Y ella no tuvo ni siquiera la educación, el control para hablarle a solas. Dice que salió desaforada de la casa. Mientras tanto miraba desde la ventana como la Jenny, la tóxica, mirando al marido y controlando las que lo miraban y las chicas que le festejaban. Y decía: mirá, este desgraciado, cuando venga acá le pego con el palo de amasar, le pego derecha, izquierda, cortito y al piso. Y dice que salió a recibirlo. Imagínese David, toda la tarde, danzando, cantando, flor de culto, recitales, después una gran cena, parrilla para todos, pan casero, miles y miles de personas, todos lo festejaban a David, todos alababan a Dios, cantaban, me imagino el pueblo judío danzando por las calles, abrazado, cantando salmos. ¿Dónde estaba la señorita? Chusmeando por la ventana. Jamás bajó a participar con las doncellas, con las mujeres, jamás se puso al lado de David. ¿Por qué? Porque ella no tenía el llamado de Dios para ser una reina de Dios. Ella tenía el llamado para ser la principita de Saúl, vivir bien, estudiar bien, tener comodidades. No fue capaz de acompañar a su marido en ese periodo de 13 años que vivió en cuevas y valles. Él terminó buscando otras esposas, pero ahora que volvía a ser rey, él quería tener lo que le habían robado. Y no sabemos por qué, lo vamos a ver, lo puede estudiar usted en su casa. Quizá por repica con Saúl, que se la dio a otro hombre. Quizá para tener una imagen más de rey, de emperador, el tema que fue un lazo para él. Salió, David llegaba contento, saludaba a los siervos, a los esclavos, feliz de la vida, para darle un beso, un abrazo a Mical y a las otras, hijo, esposa, y sale la bruja, la tóxica, y le dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, ¿no es cierto? Desnudándose delante de todas las mujeres para que te vean, cochino. Descubriéndose hoy delante de todos como un cualquiera, como un degenerado.
David la miró, tragó saliva, le cortó la bendición, le cortó la paz. La mujer estaba en otro lado. No entendía absolutamente nada de las cosas espirituales. David tendría que haberlo pensado antes. David tendría que haberlo imaginado que esto iba a pasar. Pero él pidió que se la vuelvan a traer. Cuando ella ya estaba casada con otro hombre, estaba haciendo su vida. Y quizás fue una decisión no guiada por Dios. Pero esta mujer, tristemente, fue maldecida por haber hecho y dicho esto. Por eso, todos los jóvenes cristianos y las jovencitas cristianas tienen que buscar un hombre y una mujer espiritualmente a su altura o más arriba. No importa si no es la chica más linda, si no canta como Marcela Gándara, si no predica como Dante Gebel, si lo que importa es que en estos momentos la persona espiritualmente te acompaña al llamado, ya que el llamado de la mujer es a ayudar al hombre, al plan que Dios le da como cabeza, al plan ministerial, acompañarlo, ayudarlo a crecer, contenerlo, orando, como dicen las intercesoras, clavando rodillas por tu marido. En vez de estar chumbeando por la ventana, vos tendrías que haber estado orando por tu marido, que está trayendo el arca, está haciendo de testimonio a todo el pueblo de Israel, un rey. ¿Cuántos querrían un presidente lleno del Espíritu Santo en su nación? Lo tenían, y ella dice que lo miraba con desprecio. Desprecio. Que es la mirada que muchas veces Satanás ha tenido para Dios, para el Hijo de Dios, de no darle valor a la otra persona. Y eso es todo lo que trae el espíritu de Mical. Jamás vas a ganar a tu marido criticándolo. Jamás vas a ganar a tu esposa criticándola. Cuando a vos te critican y te critican y te critican, ¿qué es lo que haces? Te borras. Cuando alguien te quiere hundir, te quiere ensuciar, como esta mujer lo hizo con David, tarde o temprano se va a ir. O se va a cerrar. O lo vas a perder. O no vas a recibir lo que vos querrías. Porque el hombre ve en vos un enemigo. Una persona que en vez de ser una ayuda idónea, y no digo una esclava, porque la función de la mujer es animar, la función de la mujer es contener, es abrazar. Por eso también Dios le dio a los bebés para que los tengan 9 meses en la panza. Y para que lo críe la mujer es un privilegio, porque la mujer tiene emocionalmente otras capacidades. Tiene una capacidad de endulzar la vida, de endulzar la casa, de llenar el ambiente de bendición o de maldición con el espíritu de Mical, de grito, de desprecio y menosprecio. Dice que ella de la ventana ya lo miraba con desprecio, porque el pecado empezó en su corazón, a pensar mal de su esposo, a despreciarlo, a interpretar que lo que hacía lo hacía con maldad, con lujuria, con lascivia. Y no veía la hora que llegase a casa para vomitarle todo el veneno que ella se había hecho en la cabeza. Y eso le costó la maldición de Dios y la maldición del profeta y del hombre de Dios, no del marido, sino de parte de Dios. No tuvo nunca más hijos. Tenemos que entender, queridos hermanos, que no hay un hombre y una mujer perfecta, que todos tenemos defectos. Pero teniendo estos ejemplos acá, pudiendo leer y estudiar y teniendo el poder del Espíritu Santo, vos varón, vos mujer, tenés que pedirle a Dios de no tener estas actitudes de Mical, seas hombre o seas mujer. Dejá de menospreciar a tu esposo o a tu esposa, cortá el cordón con tus padres, empezá a buscar de Dios. No digas elegí mal, no digas me casé mal. Todos los que están enojados dicen así. Estás donde Dios quiere que estés, pero esa persona tiene que cambiar y vos tenés que cambiar. Y entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por eso, disponeos para actuar con inteligencia y tened dominio propio, dice una versión. Debemos aprender a hablar y actuar con inteligencia dentro de la familia y del matrimonio.
esta mujer tendría que haber pensado lo que dijo, no lo pensó, lo tiró así. Era una mujer impulsiva, era una mujer manipuladora. Ya le había dicho mentiras a su padre, también le dijo mentiras a David. Ya era media impulsiva porque dice la Biblia que estaba enamorada, pero físicamente. Era una mujer muy pasional, muy sensual seguramente, muy emocional, en pocas palabras carnal. Que no piensan lo que dicen, que no piensan lo que hacen y que no se dejan controlar por el Espíritu Santo, sino que son sus impulsos. Mujer, tendrías que haber estado ahí en la plaza danzando con David. Tendrías que haber estado adorando a Dios con David. Tendrías que haber estado alegrándote de que David estaba alegre. Tendrías que haber compartido y decir, pero David, ¿por qué estás tan contento? Para que él te pueda transmitir la bendición. No menospreciarlo de lejos. Muchas veces se menosprecia porque no se entiende. Muchas veces se menosprecia lo que uno hace porque piensa uno mal, que tiene malas intenciones, que lo está haciendo para hacerse ver, que ayuda a la gente por esto y por el otro. David le dio de comer a todos, festejó, cantó, danzó, pero ella simplemente mirando por una ventana. Y así hay muchas personas que miran por la ventana, que juzgan, que critican, pero no entraron nunca al lugar donde están los otros para darse cuenta que están bajo la bendición de Dios, que están bajo el plan de Dios. Esta mujer, dice el versículo 21, entonces David respondió, estamos en 2 de Samuel 6, 21, entonces David le respondió a Mical, fue delante de Dios quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, seguiré danzando delante de Dios. Y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, mujer, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esa mujer se maldijo, se automaldijo. Ella misma se buscó los problemas, ella misma actuó mal, ella misma estaba cosechando. Le faltó el respeto a su marido, le faltó el respeto a la presencia de Dios, criticó el culto, la obra de Dios, juzgó, habló mal de las doncellas que eran más espirituales que ella. Y dice que vino una maldición sobre esta mujer que la cauterizó. El dolor más grande para una mujer en esa época era no tener hijos. Y quizá ella le iba a echar la culpa a medio mundo, pero los problemas te los buscaste vos. Mical, estás pagando las consecuencias de tu bocota, de tu carnalidad, de tu manipulación, de tu interés por los bienes económicos. Y no fuiste una mujer virtuosa, no fuiste una mujer que amó a Dios. Simplemente lo desconociste y por eso vino ese castigo. Pastor, pero usted está hablando mal de las mujeres. No, estoy hablando de esta mujer, pero que puede ser un hombre o que puede ser una mujer. Ella llenó su corazón de malos pensamientos, llenó su corazón de malos sentimientos y ahí explotó. Tenés que aprender a cuidar las palabras porque las palabras son como un fuego, dice, una lengua de fuego. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ella habló de lo que sentía y quedó atada por sus palabras a lo que David respondió y le dijo, mujer, yo voy a seguir haciéndolo, yo no me voy a apartar, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de servir a Dios, no voy a renunciar al llamado que me dio, vos hacé tus cosas, pero te las vas a tener que ver con Dios, porque vos tendrías que haber estado ahí, vos tendrías que haberme estado acompañando. Por eso, querido hermano, querida hermana, pongámonos a cuenta con Dios, no sea que estés luchando contra Dios, sino contra tu marido, contra tu esposa. Pero acá, esta mujer se equivocó grandemente. Proverbios 31, 26 dice que la mujer virtuosa cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Si ella estaba desconforme, podría haber hablado a solas, tranquila, con amor, como una mujer virtuosa. Decís, David, ¿por qué tenías que bailar? No, amor, es que me tomó el Espíritu Santo y yo
empecé a danzar y todos danzaban, sí, pero mirá, no importa qué va a pensar la gente, se instruye y se habla con amor y se habla con sabiduría, porque esta mujer, desgraciadamente, fue maldecida por Dios. Dios quiera que todos los que estamos leyendo y escuchando esto, podamos hacer mea culpa, podamos mirarnos al espejo de cómo estamos proyectando nuestra familia, qué vamos a proyectar si sos soltero, cómo estás trabajando, mujer, en tu casa, varón en tu casa. Porque muchas veces los problemas nos los buscamos nosotros. No podemos echarle la culpa a nadie, porque Mical estaba amargada y fue maldecida. Tenía un espíritu contrario a las cosas de Dios. Era una mujer carnal y desobediente. No era controlada por el Espíritu Santo. Muchas veces doy consejería matrimonial y simplemente están así porque se lo buscaron y no hacen nada para cambiar. Siempre buscan que el otro cambie. Siempre le echan la culpa al otro o a la otra. Y la verdad, hermanos, es que 50 y 50, pero ese 50 yo quiero ordenarlo. Lo que me toca a mí, yo voy a cambiar. Yo no quiero que el espíritu de Mical me domine, ni a vos, querida hermana, ni a vos, querido hermano. Por eso, dejemos de mirar al otro y empecemos a mirarnos a nosotros mismos para poder buscar a Dios y que nuestras familias verdaderamente sean el proyecto que Dios tiene para vos y para mí. Vamos a orar, hasta aquí llegamos, tengo muchos más puntos, pero quiero que llegue una bendición a tu corazón, que llegue una bendición a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a todos aquellos que apuestan al matrimonio y apuestan a la familia, para que podamos tener el espíritu justo, el espíritu que Dios quería que tuviésemos para formar una familia. Cerra tus ojos ahí donde estás. Señor, tú eres el Dios que ha creado el matrimonio, que ha creado la familia. Eres el Dios de los planes perfectos. Eres el Dios que une para que nadie se separe. Oro por los solteros que me están viendo, Señor, que pueda ser tú quien pueda unir esas vidas a la persona justa. Que no se dejen dominar por las pasiones terrenales, por la atracción, por el amor al dinero, por el materialismo, sino que puedan ser personas unidas, principalmente espiritualmente en ti. Señor, oro por los matrimonios que están atravesando crisis, problemas, que están pensando en el divorcio, que están pensando en la separación, que en este momento, Dios, podamos hacernos cargo de las malas decisiones que hemos tomado, ser responsables y hacer uso del poder que el Espíritu Santo nos da para soportar, para orar, que juntos podamos cambiar y mejorar, perdonar, restaurar, Señor, las relaciones y jamás volvernos con este espíritu de Mical, manipulador, mentiroso, ventajero, criticón, carnal, engañador, sino poder entrar, Señor, al matrimonio, a la familia, con un espíritu noble, con un espíritu sensible, poniendo a Dios en primer lugar. Padre, yo bendigo las familias, bendigo los matrimonios, bendigo las esposas, bendigo los esposos, Dios. Que esta palabra pueda ayudarnos a cambiar y a mejorar. Llévate todo pensamiento del diablo, llévate todo pensamiento equivocado y que podamos llevar cautivo nuestros pensamientos a la fe en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que esos varones puedan perdonar a sus esposas, que esas esposas puedan perdonar a sus maridos, que puedan tener un buen habla, Señor, donde se hable con sabiduría, donde se hable con respeto y con temor, donde se hable con amor, como dice este pasaje de Proverbios, donde la mujer y el hombre puedan disfrutar el uno del otro de lo que tú quieres, Señor, en el matrimonio. Te doy gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra y porque tú tienes aceite, porque tú tienes, Señor, aún esa unción para curar, para romper los yugos, para poder restaurar, para poder bendecir, Señor. Yo sé que hay imposibles para muchos, pero para el que cree todo es posible. Yo sé que hay muchos que han perdido la esperanza, pero yo sé, Señor, que nadie puede perder las esperanzas en ti. Señor, tú eres el Dios de los milagros. Cambia,
transforma, restaura, bendice. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos. No se me enojen las hermanas, hoy tocó Mical, otro día va a tocar otro, pero esto nos sirve a todos, creo. Hay mucho más para seguir hablando de la actitud de Mical. El sábado voy a compartir y que nos va a enriquecer como familia, como hombres y mujeres. Por lo más, lo invitamos el sábado en esta misma página de Facebook para el culto en vivo. Parece que está diciendo el gobierno que los fines de semana vamos a entrar en fase 1. Estamos muy delicados con la situación de la pandemia, pero nosotros vamos a seguir transmitiendo, tenemos los permisos para poder transmitir también el culto de niños el sábado a las 6 de la tarde. Y para muchos que me preguntaron acerca de las artesanías guaraníes, ellos nos han mandado las artesanías para que yo se las ayude a vender. Ya están a la venta, ya tenemos los precios. Si usted puede colaborar, son material artesanal de primera calidad, verdaderamente viene de la provincia de Misiones. Los precios son bajísimos a comparación de los locales. Si usted puede darnos una mano, así vendemos todo y le mandamos la plata, ya que ellos trabajan, pero no pueden vender por el tema de la pandemia, no pueden salir a los pueblos, acercarse a los turistas, así que están pasando necesidad. Yo le mando un abrazo, que Dios lo bendiga. Si usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos a este número de WhatsApp, lo vamos a estar atendiendo y que toda la bendición de Dios pueda llenar tu casa, tu familia y tu corazón. El pastor Alfredo te saluda y todos los chicos acá también. Gracias por estar.